De todos modos, sentados, no importa cómo la lean, sentados, parados, acostados, lo importante es leer la Biblia. Quiero que abran su Biblia en el capítulo 18 del libro de Ezequiel y vamos a hablar y vamos a hacer una pregunta que es muy importante y vamos a través de estos mensajes a darle una respuesta a esta pregunta. ¿De quién es la responsabilidad espiritual? O sea, ¿de quién es la responsabilidad espiritual de tu vida, de mi vida y de la vida de cada uno de ustedes? Vamos a utilizar la Biblia para que la Biblia nos dé la respuesta que nosotros necesitamos para poder comprender verdaderamente cuál es nuestra responsabilidad como hijos de Dios. En el libro de Ezequiel, quiero que ustedes vayan conmigo a Ezequiel capítulo 18. Dice Ezequiel: y fue a mí palabra de Jehová diciendo. Vean ustedes lo interesante de aquí. Fue a mí palabra de Dios diciendo: ¿qué pensáis vosotros? Vosotros que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, diciendo: los padres comieron el agraz y los dientes de los hijos tienen la dentera. Vivo yo, dice el Señor Jehová, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, dice Dios, es mía, así como el alma del Hijo es mía, y el alma que pecare, ésta morirá. Vamos a tratar de comprender a través de la Biblia lo importante de esto. Y quiero comenzar diciéndoles que para poder entender esto, primero vamos a hacer un análisis en nuestra vida y darnos cuenta que es muy difícil, mientras avanzamos dentro de la vida del cristianismo, es algo difícil para muchos que aman a Dios, para muchos creyentes, aceptar su responsabilidad personal. Hay mucha dificultad para que cada cristiano aprenda a aceptar su responsabilidad personal, moral y espiritual. Quizás es difícil aceptar esta responsabilidad por los problemas que a veces llegan a nuestras vidas, por las desilusiones y por las adversidades que a veces cada uno de los hijos de Dios están enfrentando. Y una de las características más grandes de un cristiano para poder manifestar su inmadurez espiritual es de que siempre está buscando la forma de echarle la culpa de lo que le está sucediendo a alguien más. Esto quiero decirles que es una irresponsabilidad y una inmadurez en los hijos de Dios. Y siempre tenemos de alguna forma, la excusa para poder echarle la culpa a alguien. Es que mi padre es el que me heredó esto. Es por causa de mi padre que yo estoy amargado. Es por causa de mi padre que yo heredé el alcoholismo, que yo soy lo que soy. O si no tuviera esta esposa que tengo, o si tuviera otro esposo, yo creo que mi vida sería muy diferente. Pero siempre estamos buscando la forma de culpar a alguien de nuestra irresponsabilidad espiritual.
Y la tendencia que se tiene siempre es culpar a alguien de sus dificultades, aún de su pecado, de su adulterio, de su divorcio o de cualquier situación en la que el hombre se encuentre. Nunca tiene la culpa de todo lo que le pasa. Uno de los principios fundamentales de la Biblia es presentado precisamente aquí en este capítulo 18 del libro de Ezequiel, y habla precisamente acerca del juicio conforme a la fe y a la conducta de cada individuo, o sea, individualmente. En Deuteronomios 24:16, la Biblia nos dice claramente que cada uno debe de entender que va a dar cuentas a Dios individualmente. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres, sino que si no hay un genuino arrepentimiento, cada uno morirá por su pecado. Vamos a tratar de sacar una definición de lo que está diciendo Ezequiel. En el versículo 2 dice: ¿qué pensáis vosotros? Vosotros que usáis este refrán en la tierra o sobre la tierra de Israel, diciendo: los padres comieron el agraz y los dientes de los hijos tienen la dentera. Vamos a tratar de entender lo que significa la palabra agraz, y tiene dos significados. Para que, si ustedes quieren aprenderlo, tomen nota y puedan aprender más profundamente lo que está tratando de decirnos Daniel. Número 1, agraz significa desagradable y molesto. Y número 2, también significa o es también el zumo que se saca de la uva que no está madura y es agria. Y es precisamente lo que está diciendo Ezequiel aquí. Nos está dando a entender la importancia que tiene hacernos responsables individualmente de nuestra responsabilidad espiritual. La palabra dentera, donde termina este versículo, significa sensación desagradable en los dientes. Y no solamente en los dientes, sino en las encías. Y esto es producido especialmente al comer sustancias ácidas o agrias. Entonces, está diciendo Ezequiel que las personas de la tribu de Judá, del pueblo de Israel, no querían reconocer su culpabilidad. Culpabilidad que era digna de juicio, culpabilidad que era un pecado que los estaba asediando, era un juicio que estaba sobre sus vidas, porque aunque eran malvados e idólatras, culpaban a sus antepasados de la situación actual por la que ellos estaban pasando. ¿Y saben cuál era realmente la expresión que ellos decían? Pobres de nosotros. Somos tan santos, somos tan cuidadosos de lo que hacemos, y sin embargo estamos sufriendo tanto. Y todo lo que nosotros estamos sufriendo es por culpa de nuestros antepasados que ofendieron tanto a Dios, y de esta forma notamos que no estaban dispuestos a reconocer su propio pecado. Y Dios, por medio del profeta Ezequiel, está corrigiendo esta forma equivocada de pensar. Y creo que también Dios va a tratar con nosotros y nos va a enseñar de que si nosotros también tenemos esta ideología equivocada, también para nosotros es esta corrección que Dios quiere darnos. Creer que el sufrimiento de los hijos es pura consecuencia del pecado de sus padres
Sería como pensar que es posible que que alguien que come una uva agria y la otra persona que está a su lado sienta esa fea sensación en los dientes y en las encías o la dentera, que es, creo que si nosotros lo vemos desde el punto de vista lógico, es admisible o es algo que no se puede admitir. ¿Cómo vas tú a sufrir las consecuencias de algo que tú no estás experimentando? De algo que tú no estás viviendo, de algo que no está realmente pasando en tu vida. ¿Cómo puede afectarte lo que hace otra persona cuando realmente lo que estás manifestando con esto es una madurez espiritual y no te estás haciendo responsable de tu vida individual delante de Dios? Pues esto es exactamente lo que estaban diciendo los israelitas. Por culpa de nuestros padres, ellos comieron las uvas agrias y nosotros estamos sufriendo las consecuencias de lo que ellos hicieron, de lo que ellos vivieron y de lo que ellos estaban haciendo en el tiempo pasado. ¿Y qué era lo que sucedía? Se justificaban con un dicho muy popular, o pudiéramos decir el dicho del momento, que significaba: ellos pecaron, hablando de sus padres, comieron uvas amargas, pero nosotros heredamos la amargura. Nosotros heredamos la sensación, el fastidio, el malestar y la incomodidad en nuestros dientes. Dice Lamentaciones 5:7, quiero que ustedes vean esto que es importantísimo, donde dice: nuestros padres pecaron y son muertos, o sea, ya no existen. O sea que estaban hablando de personas, estaban hablando de antepasados que ya ni existían, que ya ni siquiera estaban en vida, ya no podía afectarles absolutamente nada de lo que ellos hayan hecho en el pasado. Y luego dice: y nosotros llevamos sus castigos o sus iniquidades. Pero vemos que por medio de Ezequiel, Dios está poniendo muy en claro que cada persona es responsable de sus actos y recibe castigo o recompensa por sus actos, sin perjuicio de que las consecuencias del pecado de unos pueden afectar a otros. Eso es básicamente lo que nosotros estamos aprendiendo, es exactamente lo que nosotros tenemos que entender. Y la pregunta más importante antes de que te quejes de tu esposa, antes de que te quejes de tu esposo, ¿cómo está tu vida? O hijos que a lo mejor se rebelan contra los padres, antes de que tú digas: pues yo me rebelo en contra de mis padres por esto, por lo otro, por lo que sea, primeramente la pregunta más importante: ¿cómo está tu vida espiritual? Yo creo que pudiéramos decir que es, vamos a decirlo, la parte básica, la parte fundamental para poder dar consejo a una persona que viene precisamente buscando la forma de justificarse porque ya no aguanto a mi esposo, ya no aguanto a mi esposa, o ya no aguanto a mis hijos, ya no aguanto a mis padres. Pero la pregunta más importante es: ¿cómo están sus vidas delante de Dios? ¿Están caminando responsablemente en la vida espiritual, en la conducta que la Biblia nos enseña que debemos de tener? ¿Estamos obedeciendo la Biblia? ¿Estamos apegados a la palabra de Dios y a la obediencia a lo que la Biblia nos dice o no? Esta irresponsabilidad, quiero decirles que proviene precisamente del Edén.
Por eso somos así. Por eso actuamos como actuamos. ¿Saben ustedes qué fue lo primero que le dijo a Dios el hombre cuando pecó contra Dios? Pues no sé cómo decirlo, ¿no? La vieja o la mujer que me diste. Fíjese bien, fíjese bien. Vean ustedes que él no se hizo responsable de su pecado. La mujer que me diste fue lo primero que Adán le contestó a Dios. O sea, esta que está aquí conmigo, tú me la diste. Yo no te la pedí. Tú me la diste. Y por culpa de ella es que yo comí del árbol prohibido. Si no me la hubieras dado, yo no hubiera comido del árbol prohibido. Y sería tan feliz. Pero quiero decirles que Dios no se equivoca en lo que hace. Cuando dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, es porque el hombre necesitaba un complemento. Pero en ese momento Adán no pudo entender, no pudo darse cuenta que el plan que Dios tenía era un plan perfecto. Era el plan establecido por Dios. Y vemos que lo mismo le sucede a la mujer cuando Dios le pregunta, y vemos cómo actuaron de una forma tan irresponsable que no fueron capaces de aceptar su culpabilidad. Y nosotros heredamos, esta irresponsabilidad. Pero ahora nosotros estamos en Cristo y estamos dentro de un ambiente espiritual donde nos estamos regenerando y estamos cambiando nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Estamos cada día adquiriendo la naturaleza divina, que es la que cada hijo de Dios, cuando se entrega a Cristo, comienza a desarrollar y comienza a entender y comienza desde ese momento a hacer el cambio radical en su vida y comienza a hacerse responsable de sus actos y de todo lo que hace. Y cuando esto sucede es cuando realmente podemos nosotros crecer y madurar en el Señor. Una persona que no ha madurado en esta área es realmente un inmaduro, que no se hace responsable de sus actos, que no se hace responsable de su pecado. Vemos entonces que desde ese momento comenzó a extenderse y a proyectarse esta irresponsabilidad por todos los seres humanos, por todos. O sea, la idea de evadir la responsabilidad individual y personal. En otras palabras, ustedes y yo individualmente somos responsables de nuestra vida espiritual. Ustedes no van a poder decir, por culpa de mis hijos, no van a poder los hijos, por culpa de mi padre soy así. No, Señor, delante de Dios no existe tal ideología. Por eso, desde ese momento nosotros tenemos siempre la tendencia de culpar a algo o a alguien. Esa es una herencia que vemos en la Biblia, en Génesis capítulo 3, que nos dejó Adán y Eva. Y cuando nosotros no aprendemos a entender nuestra responsabilidad espiritual, cuando no entendemos y no maduramos en el Señor, tendemos a hacer lo que hacíamos antes de conocer a Cristo: ir y confesarle nuestros pecados a un hombre.
confesarle nuestros pecados a un cura, pensar que Él es el que puede hacerse responsable de mi vida espiritual y que a través de Él Dios puede perdonar mis pecados. Pero es el colmo que tengamos que confesarles nuestros pecados a un pastor, al igual que a un cura romano. Cuando nosotros somos individualmente responsables de nuestro desarrollo espiritual, aquí no existe absolutamente nadie que nos pueda ayudar, sino solamente aquel que es el que intercede por nosotros, el que fue sacrificado por nosotros, a quien podemos nosotros acudir en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Y óigame bien, cuando nosotros confiamos en un hombre, vamos y le confesamos nuestros pecados y le decimos esto y lo otro, y no es hasta que supuestamente esa persona decida que Dios nos perdona. Qué falta de entendimiento, qué falta de capacidad espiritual cuando nosotros teníamos este tipo de ideología y de pensamiento. No hay nadie, absolutamente nadie, que pueda decidir cuándo Dios nos perdona, sino solamente cuando nosotros nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios. Dice la Biblia que en la humillación el juicio de Dios es quitado. Cuando nosotros nos allegamos a Dios humillados, quebrantados, arrepentidos, dice la Biblia que Él no puede rechazar un corazón contrito y humillado. El hombre no tiene esta capacidad ni esta autoridad para poder perdonar pecados, sino solamente el que pagó el precio por nuestros pecados para liberarnos del pecado y para darnos la vida abundante de la que ahora ustedes y yo, como hijos de Dios, estamos disfrutando delante de su presencia. No vamos a aceptar de ninguna forma que un hombre quiera apoderarse de nuestra vida espiritual y decidir cuándo Dios nos perdona, porque es antibíblico. El apóstol Juan escribió en 1 de Juan capítulo 2 versículo 1: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, vaya, confiéseselo al pastor, y hasta que él decida que te perdone, te perdone. No dice así Juan, ¿verdad? De ninguna manera, sino que dice: abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tú eres el sacerdote espiritual de tu vida. Nadie puede intervenir, nadie puede de ninguna forma interferir en tu estilo de vida, en la vida espiritual que estás llevando y en la forma en que estás desarrollando tu vida espiritual, porque tú eres responsable individualmente delante de Dios del estilo de vida que estás viviendo. Así es. Por eso en 1 de Juan 1:9 dice la Biblia que si nosotros confesamos ¿a quién? Nuestros pecados, a Dios. Si nosotros nos allegamos a Él y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Quién es el que nos perdona? Él, Cristo. Y el perdón de Dios es de acuerdo a la humillación, sin la intervención absolutamente de nadie, porque nosotros somos administradores de nuestra vida espiritual. Olvídese, no es quizás como nosotros lo aprendimos en el pasado, no es el sistema del hombre, sino el sistema de Dios el que tenemos que seguir, al que tenemos que apegarnos, y de ninguna forma que nos parezcamos al sistema romano de plano para decir cómo Dios debe de actuar, cómo debemos desarrollar nuestra vida espiritual, cómo debemos comportarnos delante de Dios. No, somos personas individualmente responsables de todo lo que sucede en nuestra vida espiritual. No solamente dice esto el apóstol Juan, dice, sino que
Si confesamos nuestros pecados, ¿a quién? ¿Al hombre? No, a Dios. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y nos limpie de toda, absolutamente de toda maldad. Porque dice Romanos 8:34 que Cristo es el que intercede por nosotros. Ya no necesitamos a ningún nombre para que interceda por nosotros. Cristo es nuestro intercesor. Él es el sacrificio perfecto. Él es el cordero inmolado. Él es el sacerdote. Él es el sumo pontífice. Él es al que nosotros podemos allegarnos confiadamente hasta el trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O para cualquier situación en la que nos encontremos, sea de pecado, de debilidad, de tristeza, de angustia, de amargura, de lo que sea. Él está dispuesto. Él dijo: venid a mí los que estéis cargados y cansados, que yo los voy a hacer descansar. Yo los voy a hacer descansar. No confíen en ningún hombre, confíen en mí. Creer en Dios, creer también en mí, dice el Señor. Entonces, básicamente lo que Juan está diciendo, que la confesión continua del pecado es una indicación de la salvación genuina que el cristiano genuino ha alcanzado. Pero cuando este arrepentimiento, cuando esta confesión que nosotros estamos haciendo delante de Dios continuamente es una confesión realmente genuina y auténtica, y cuando nosotros la admitimos, confesamos, pero también abandonamos el pecado. ¿Y qué es lo que hace cuando nosotros abandonamos el pecado? Dios ofrece limpieza continua a los que confiesan su pecado. Por eso dice la Biblia: abogado tenemos. ¿A quién? A Jesucristo. ¿Saben ustedes lo que significa abogado? Significa ponerse al lado. Eso significa que Él está a nuestro lado. Él está con nosotros. Él es el que nos defiende. Él es el que, de las acusaciones que el enemigo a veces trae a nuestras vidas, Él es nuestro abogado defensor, mientras que Satanás es el fiscal acusador. Él nos acusa y nos acusa y nos acusa, y tenemos un abogado que nos defiende, que nos defiende, que nos defiende y que nos defiende, y siempre está de nuestro lado. Por eso tenemos que aprovechar este tiempo y entender que mientras Él esté de nuestro lado, siempre está sobre nosotros una victoria asegurada. ¿Saben por qué? Porque Él no ha perdido ni un solo caso. Bendito su nombre. Además, la Biblia dice que el ángel del Señor acampa alrededor de aquellos que temen a Dios y los defiende. David decía: límpiame más y más y más y más de mi maldad, y que tu Espíritu libre, tu Espíritu Santo me sustente. Pudiéramos decir que esta es la clave para comenzar nosotros a responsabilizarnos individualmente de la forma en que vivimos. Amados hijos de Dios, de verdad, tienen que comenzar a ser responsables, porque tú eres el administrador de tu vida espiritual, y Dios va a juzgar, te va a juzgar por tu pecado, mientras que encontramos que la Biblia dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes de nuestra vida espiritual. ¿Qué significa reyes y sacerdotes? El sacerdote es el que administraba en el santuario. Y nuestra vida es un santuario donde Dios habita. Y como Dios habita en nosotros,
Nosotros somos sacerdotes porque estamos administrando responsablemente nuestra forma de conducirnos. Y todo está a nuestro favor como sacerdotes administradores, porque no tenemos que tomar presentes y sacrificios para poder traerlos al altar y que a través de ese derramamiento de sangre Dios nos perdone, porque ya se derramó esa sangre, que es una sangre que salva eternamente a todos aquellos que se allegan a Dios. O sea que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, y nosotros estamos continuamente administrando el perdón de Dios en nuestras vidas. Todos los días nos confesamos delante de Dios. Todos los días debemos de, antes de dormir, decirle: Dios, perdóname por esto que dije, perdóname por esto que pensé, por estas cosas que hice hoy, por haber ofendido a alguien, por haber hecho algo indebido. Y nosotros somos los sacerdotes administradores de nuestra vida. Óigame bien, por eso es que somos reyes y sacerdotes, y no podemos evadir como sacerdotes nuestra responsabilidad espiritual. Ya lo dice la Biblia: el alma que pecare, esa morirá. Muy bien. En esta época en la que nosotros estamos viviendo, hemos visto cómo insistentemente se ha querido victimizar a muchos criminales. Por ejemplo, el que mató a Kennedy. Después de que asesinó a Kennedy, buscaron su historial y dijeron: no, pues era un huérfano, estuvo en un orfanatorio, fue adoptado por 3 familias, estaba trastornado mentalmente y no es consciente de sus actos, no sabe lo que hacía. ¿Y qué es lo que vemos? Que en este tiempo se quiere hacer víctimas a los criminales. O el que hizo una matanza en una escuela por allá en Colorado o en otros lugares. Resulta de que al final de una investigación llegan a la conclusión de que realmente son víctimas del sistema o del estilo de vida que vivían. Y ahora se trata a los criminales como víctimas para declararlos no culpables de sus acciones. Como víctimas, dicen ellos, de su medio ambiente, de las circunstancias que los rodean, cuando delante de Dios vemos que no existe tal cosa. Óiganme bien, también nosotros en la sociedad en la que estamos viviendo vamos a encontrarnos con situaciones similares. Muchos hijos que dicen: pues yo soy así porque mi papá esto y lo otro. Oh sí, pero ¿cómo está tu vida espiritual? O padres que quizás fueron un mal ejemplo para sus hijos, y sus hijos están buscando la forma y utilizando este sistema para hacerse víctimas de los errores de otros. Imagínese usted. Era exactamente lo que estaba diciendo el pueblo de Israel. Si estamos sufriendo, si estamos aquí, si estamos de alguna forma cautivos, si estamos pasando por amarguras, por tristezas, por situaciones difíciles, es por culpa de nuestros padres. Por culpa de ellos estamos aquí. Y vemos cómo en este tiempo a los criminales se les trata como víctimas. Pero quiero decirte que delante de Dios no existe tal cosa, sino que cada quien escoge ser lo que es. Eso no existe, eso es mentira, no es real, no es verdadero. Cada quien escoge lo que quiere ser. Sí, quizás en un tiempo nosotros adoptamos el alcoholismo porque dijimos: nuestros padres alcohólicos, pues yo también soy alcohólico. Y podemos, si nosotros nos determinamos a
a seguir ese mismo camino, lo podemos seguir, pero yo de mi parte, yo decidí no seguir el alcoholismo de mi padre. Finalmente, no es las circunstancias, no es el medio ambiente, no es el lugar donde te crías, sino que finalmente es lo que yo escojo ser. Y yo escogí no ser un alcohólico como mi padre y decidí entregarme a Cristo. Y entonces ahí vemos que realmente la gracia de Dios está aquí, precisamente en la tierra, para cambiar el estilo de vida que vivíamos. Si no, la gracia de Dios entonces sería completamente en vano. No tendría sentido el servicio a Dios. No tendría sentido lo que estamos haciendo, pero gracias a que Dios en su misericordia nos llamó por su palabra, se ofreció en la cruz del Calvario a favor de nosotros, y ahora la gracia de Dios nos ha alcanzado y cambió totalmente el rumbo de nuestras vidas. Nos dio un giro totalmente distinto, completo, y ahora ya no sentimos que somos víctimas de nada, de nadie, ni de circunstancias, ni de personas, ni de nuestros ancestros, ni de nuestros antepasados, sino que ahora tenemos una nueva ruta, una nueva visión, y estamos directito hacia el reino de los cielos. Cambió totalmente nuestra investidura delante de Dios y delante de los hombres. Totalmente. O sea, tú eliges ser lo que eres. Y no hay nadie aquí en la tierra que nos pueda hacer felices si estamos esperando que alguien nos haga feliz, sino solamente Dios. Por eso dice la Biblia: maldito el hombre que pone su esperanza en el hombre, o que pone su expectativa, su salvación, su perdón en un hombre. ¿Saben ustedes por qué? Porque nadie puede darnos lo que Dios nos da. Nadie, absolutamente nadie. Y aquí los judíos le estaban echando la culpa a sus padres, estaban sufriendo, y en lugar de examinar sus corazones, en lugar de hacer un examen en sus vidas para descubrir qué era lo que estaba pasando, en qué habían fallado, en qué deberían de cambiar, lejos de eso, estaban amargándose más y más. Que no suceda esto en nuestras vidas. Pero sin embargo, la respuesta de Dios es sorprendente. Ezequiel capítulo 18, versículo 3. Vemos aquí la respuesta de Dios, que es una respuesta realmente sorprendente. Y pudiéramos decir lo que dice Dios: vivo yo, dice el Señor, que si tú ya encontraste la salvación, que si tú ya te entregaste a Cristo, nunca más tendréis que usar este refrán delante de mí, o delante de los hijos de Dios, o delante de aquellos que están sirviendo al Señor. Dios nos dice: ya no tienes por qué usar este refrán, por culpa de aquel, por culpa de aquella, y por culpa de este otro, y qué shows haces aquí, y qué es lo que... No, tienes que entender que eres tú responsable de lo que está sucediendo en tu vida. No culpes a nadie de tu descuido y de tu inmadurez espiritual. A nadie. Que ya no siga ese refrán, dice Dios, capítulo 18, versículo 3. Respuesta sabia de parte de Dios. Digámoslo así: Dios rechazó su evaluación de la responsabilidad personal e individual, y también rechazó la costumbre de achacar a otros su propia culpa. Y seguimos el próximo domingo. Pónganse de pie, por favor, porque apenas vamos agarrando vuelo. Oremos a Dios. Si ustedes desean venir aquí a este altar y decir: Señor, yo ya no quiero utilizar ese refrán más en mi vida, quiero hacerme responsable individualmente
personalmente de mi vida espiritual. Ya no le voy a echar la culpa a mi esposa, a mi esposo, ya no le voy a echar la culpa a mis hijos, al medio ambiente, al trabajo, al que está a mi lado, al que está del otro lado. No, Señor, voy a acabar con eso.